¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clase en lo que respecta a clases virtuales, esperando pues de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien de salud en casa junto con sus familiares. Esta semana nos toca ver en el área de aritmética, vamos a verlo en el área de aritmética, lo que es estadística. En la estadística, los orígenes de la estadística, aunque no se sabe con exactitud cuándo se comenzó a utilizar, podemos estar ligados al antiguo Egipto, como a los censos chinos que se realizaron hace unos 4 millones de años aproximadamente. Sin duda fueron los romanos los maestros de la organización política quienes mejor supieron ocupar la estadística. Cada 5 años realizaban un censo de la población cuyos datos de nacimiento, de funciones y matrimonios eran esenciales para estudiar los avances del imperio, sin olvidar los recuentos de las ganancias y las riquezas que dejaban las tierras. Para poder comprender mejor este tipo de estudio es importante que conozcas los siguientes términos básicos. Cuando nos referimos a una población, es un conjunto de personas, eventos o cosas de las cuales se desea hacer un estudio y tiene una característica en común. En cambio, una muestra es un subconjunto cualquiera de la población. Es importante escoger la muestra en forma aleatoria y al azar, pues así se logra que sea representativa y que puedan obtenerse conclusiones más afines acerca de las características de la población. Todo estudio estadístico se deben considerar diferentes tipos de variables. Así tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. En las variables cualitativas relacionadas con características no numéricas de un individuo, por ejemplo, atributos de una persona, nacionalidad, color de piel, el sexo. En cambio, en las variables cuantitativas está relacionado con características numéricas del individuo. Por ejemplo, tenemos la edad, el precio de un producto, los ingresos anuales. Ahora, dentro de esas variables cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Dentro de las discretas son aquellas que pueden tomar solo algunos valores en un intervalo y no valores intermedios. Por ejemplo, tenemos edad, número de hermanos. Yo no puedo tener 16,5 años, ¿no? Son números enteros. O yo no puedo tener un hermano y medio, ¿no? Yo tengo uno, o dos, o tres, o cuatro. En cambio, las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor en un intervalo real. Por ejemplo, hablamos de las alturas, de la velocidad de un vehículo, ¿no? Aquí para hacerle nada más de su conocimiento en las variables cualitativas también teníamos lo que son las variables ordinales y las cardinales, ¿sí? Les dejo de tarea a ver ustedes para que averigüen cuándo son variables ordinales y cuándo hablamos de variables cardinales. Vamos a ver este ejemplo. Me dice, clasifica los siguientes datos estadísticos según sean variables cualitativas, variables en lo que respecta a variables cuantitativas, si es discreta o variables continuas. Hablamos de meses del año, empresas de transporte, número de empleados de varones de cierta edad de una fábrica, el peso de mascotas, la edad de un grupo de personas. En el 1, los meses del año es una variable cualitativa. Ahora hay que ver si es ordinal o cardinal, ¿no? Es una variable cualitativa, ¿sí? Meses del año, porque hablamos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Empresas de transporte también sería una variable cualitativa, porque hablamos, por ejemplo, la empresa de transporte Guadalupe, la empresa de transporte, imaginemos, ¿no? Red Roja, no sé, ¿no? Todas las empresas de transporte que circulan dentro de la ciudad. El Dorado, el EPU también puede ser, ¿no? Número de empleados varones de cierta edad de una fábrica. El número de empleados, pues, hablamos de cantidades, ¿no? Es una variable cuantitativa. Y como hablamos del número de empleados, estamos hablando que sería discreta. Y el peso de las mascotas es una variable cuantitativa, pero sería continua, porque hablamos de peso y el peso puede ser 2,5 gramos, 52 gramos, 2 kilos con 20 gramos, no sé, ¿no? Y la edad de un grupo de personas es una variable cuantitativa discreta, porque ya hemos hablado que la edad es discreta.
No podemos decir que tenemos 26,5 años. Ordenando la información. Al ordenar los datos muy numerosos, es usual agruparlos en clases o categorías. Al determinar cuántos pertenecen a cada clase, establecemos las frecuencias y construimos así una tabla de frecuencias de datos llamado tabla de frecuencias. ¿Para qué se construyen esas tablas de frecuencia? Para ordenar, para agrupar y para resumir información que tengamos. Ya que tenemos tipos de frecuencias, tenemos una frecuencia que le conocemos o la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se presenta un valor o categoría de una variable. Y eso se reconoce como f sub i. Miren, f sub i. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa se puede expresar en términos de porcentaje o de proporción y se representa por fr o h sub r. H minúscula, acuérdense, h sub i, que es la razón entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Por ejemplo, miren, los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas de un curso de 24 alumnos en un trabajo de matemática. Y aquí tenemos 3,2, 4,2, 5,2, 5,6, 6,0, 2,8. Ordenemos estos datos en una tabla. El nombre de la variable son las notas, las frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Vamos, como son decimales, ahí es un decimal, vamos a usar 3 dígitos después de la coma. Y aquí tenemos, las notas serían 2,8, 3,2, 3,9, 4,2, 5,0, 5,6 y 6,0. Y observamos en nuestro cuadro que 2,8 solo sale o solo aparece una sola vez. 3,2, 4 veces, 3,9, 3 veces, 4,2, 5 veces, 5,0, 4 veces, 5,6, 3 veces y 6,0, 4 veces. Esta suma de las frecuencias absolutas me tiene que dar el total de personas encuestadas. Entonces, ¿cuánto es el total de personas encuestadas? ¿Cuántos dijimos? Ahora vamos a sumar 1 más 4, 5, más 3, 8, más 5, 13, 13 más 4, 17, 17 más 3, 20, más 4, 24. Fueron 24 los alumnos encuestados, ¿verdad? La frecuencia relativa, ¿cómo la obtenía? De dividir esta frecuencia absoluta entre el total de datos, entre 24. Entonces decimos 1 entre 24, 0,041. 4 entre 24, 0,166. 3 entre 24, 0,125. 5 entre 24, 0,208. 4 entre 24, ya dijimos que era 0,166. 3 entre 24, 0,125. Y 4 entre 24, 0,166. Y la frecuencia relativa porcentual, a esta frecuencia relativa le voy a multiplicar por 100. Y al multiplicarlo por 100, la coma corre hacia la derecha, que me quedaría 4,1. Y así 16,6, 12,5, 20,88, 16,6, 12,5, 16,6. Aquí tenemos. ¿Qué conclusiones podemos obtener de la tabla anterior? Pues que una conclusión, podemos decir que la nota promedio sería ¿cuál? 4,2, que es la nota que más se repite, ¿no? El total de alumnos encuestados fue 24. 4 alumnos obtuvieron la mayor cantidad de nota, fue 6. Otro ejemplo, me dice, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Al resultado de medir una característica de la población o muestra se le llama dato estadístico, ¿verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Verdadero. La frecuencia absoluta de un dato es la suma de todas las frecuencias relativas, ¿verdadero o falso? Yo cuando sumo todas las frecuencias absolutas me dan la frecuencia relativa. No, eso es falso. Cuando yo sumo todas las frecuencias absolutas me da el total de la muestra. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al total de datos. Verdadero. Me salió el total de datos, que es el total de la muestra. La variable superficie de las
La variable superficie de las viviendas de una ciudad es una variable cuantitativa discreta. Falso. La superficie de las viviendas de una ciudad sería falso, porque aquí hablamos de superficies planas, superficie, por ejemplo, hablamos que sea cemento, ¿no? Que sea concreto, que sean ladrillos, que sean, ¿no? La superficie de la vivienda. Ahora vemos otro ejercicio. Se realizó una encuesta a los estudiantes de tercer año de secundaria sobre los cursos que más prefieren y los resultados fueron los siguientes. Tenemos educación física, 15 estudiantes, comunicación 12, matemáticas 8, ciencia 7, inglés 13. ¿Cuál es la cantidad de estudiantes encuestados? Sumamos todo esto, ¿sí? Todas las frecuencias absolutas y me va a dar el total de estudiantes. ¿Qué porcentaje tiene el curso que más prefieren los alumnos? Y me piden hallar la frecuencia 3, frecuencia absoluta 3, más la frecuencia absoluta 5, más la frecuencia relativa 2, más la frecuencia relativa 4. Vamos con la primera. El número de estudiantes, la suma de todas las frecuencias absolutas me salen 55. El curso que más prefieren, ¿quién es? Miren, educación física, y me piden cuál es el porcentaje. 15 entre 55, que es el total, por 100, 27,3 aproximadamente. Ahora de la tabla me dicen F3, ¿cuánto es F3? 1, 2, 3, sería 8. Y F5, 1, 2, 3, 4, 5, que sería 13. H sub 2, la frecuencia relativa 2, sería 12 entre 55, 0,22. Y H4, 7 entre 55, 0,13. Y como me piden la suma de todo esto, me daría 21,31. Recuerden que este 8 sería 8,00, 13,00. Por último, en una escuela de padres, Sergio realiza una encuesta sobre el número de hijos que tiene cada familia y los resultados fueron los siguientes. Aquí tenemos 2, 3, 5, 1. Esos son los números de hijos. Elabora una tabla de distribución de frecuencias. Se construye la siguiente tabla. Vamos a ver los hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos. No hay ninguno que no tenga 0 hijos, ¿ya? Vamos viendo. 2 familias tienen un hijo, 7 familias, 2 hijos, 5 familias, 3 hijos, 3 familias, 4 hijos, 2 familias tienen 5 hijos y una familia hay que tiene 6 hijos. Todos, esto me sale 20. 20 fueron las familias encuestadas, fíjense. Hablamos de F sub I mayúscula. F sub I mayúscula, ¿quién es? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo sale la frecuencia absoluta acumulada? Yo coloco este 2 aquí primero y luego le voy sumando más 7 más la siguiente frecuencia absoluta que sería 7, que sería 9. 2 más 7, 9. 9 más 5, 14. 14 más 3, 17. 17 más 2, 19. 19 más 1, 20. La última frecuencia absoluta acumulada sería el total de datos. La frecuencia relativa, ¿cómo salía? De la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y así tenemos 2 entre 20, 0,10, 7 entre 20, 0,35, 5 entre 20, 0,25, 3 entre 20, 0,15, 2 entre 20, 0,10 y 1 entre 20, 0,05. Todo esto me sale 1. Y la frecuencia porcentual la multiplicamos por 100. Me quedaría 10%, 35%, 25%, 15%, 10% y 5%. Recuerden que multiplicar por 100 la coma corre hacia la derecha. Indica el porcentaje de familia con mayor y menor número de hijos. ¿Con mayor número de hijos quién es? Las familias con mayor número de hijos son aquí, con mayor número de hijos, 6 hijos, sería el 5%. Y con menor número de hijos tenemos también que es el 10%. Listo chicos, muchas gracias por su atención. Esto fue todo.
y no se olviden de realizar su módulo de estadística. Nos vemos el viernes porque esta semana sí hay Zoom y a seguirse cuidando, ya saben.